7:13. Gracias por escuchar América a esta hora de la mañana. A esta hora tenemos el gusto de entrevistar a la magíster Lorena Piedra, gestora social y especialista en temas de seguridad. Ella la hemos invitado justamente para conocer sus criterios en torno a qué están proponiendo en materia de seguridad los aspirantes a la presidencia de la República a propósito de los comicios extraordinarios del próximo 20 de agosto. Magíster, buenos días. Carlos Murrieta le saluda. ¿Cuál ha sido tal vez la revisión que ha realizado en torno a los planes de seguridad de los que buscan la presidencia de los ecuatorianos, tomando en cuenta el problema principal que tenemos todos, que es la inseguridad? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Carlos. Buenos días y un saludo afectuoso a toda tu audiencia en Guayaquil. Considero un privilegio que me escuchen también por allá, aunque esté en Quito. Bueno, te quiero comentar con un grupo de especialistas en el tema de seguridad. Es un equipo multidisciplinario que tenemos. Estamos construyendo un ranking justamente para no solamente analizar, sino también calificar cómo están las propuestas de los distintos candidatos y candidatas a la presidencia sobre el tema de seguridad. Entonces, bueno, en este sentido nos hemos encontrado con un montón de cosas, ¿no? Obviamente también los extremos, ¿no? Desde posturas que tienen una comprensión del tema de seguridad bastante estrecha, desde mi punto de vista, poco sostenible en el tiempo, y posturas que tienen una comprensión bastante más integral del problema de seguridad y que no solamente están mirando el corto, sino también el mediano y el largo plazo del problema, porque como lo hemos conversado contigo, hay temas que sí se deben atacar y es urgente atacarlos ahora, pero hay otros que se deben ir construyendo para que la situación no se ponga peor. Precisamente hablemos de lo que se puede implementar de manera inmediata, tomando como referencia que el periodo para el cual van a ser electos en estas elecciones va a ser hasta el 2025, para completar el periodo para el cual fue elegido el presidente Lasso, que está de salida. Pero en ese contexto, ¿cuál es el candidato que mejor ha sintonizado las demandas ciudadanas en materia de inseguridad o de combate contra la delincuencia, que tiene acciones en su plan que se pueden implementar desde el día 1? Mira, irónicamente, Carlos, el candidato que menos personas pensarían, el plan de Yacu Pérez, es tan concreto, con las acciones inmediatas, que en la última parte inclusive tiene una matriz que te dice, estos son los problemas emergentes, estos van a ser los objetivos, y a la derecha están los indicadores y las acciones a tomarse. Este plan es uno de los más extensos, de hecho me tomó bastante tiempo revisarlo, tiene 71 páginas, pero te especifica en cada uno de los elementos qué es lo que debe hacerse. Y lo que me gusta, si soy sincera desde la parte teórica de este plan, es que no está criminalizando a la pobreza, al igual que no lo hace también el plan de trabajo de Fernando Villavicencio. Estos dos planes tienen una virtud muy grande que se conduele con la realidad del Ecuador, y es que no criminaliza la pobreza, versus otros planes que ven únicamente como el origen del problema de seguridad, pues al narcotraficante, ¿no es cierto?, al miembro de la banda criminal que está vendiendo cantidades pequeñas en la calle, ¿no es cierto?, al microtraficante, pero no hablan de lavado de activos. Sí, hay un plan, específicamente el plan de Jan Topic, que no menciona una sola vez la palabra lavado de activos y no menciona la estrategia que tú debes tener para atacar la economía del narcotráfico en el sistema estructural, para no criminalizar a los pobres. Entonces, en ese sentido, a mí me parece bastante acertado el acercamiento que tiene Fernando Villavicencio y el que tiene Yacu Pérez, ¿no? Quizás si comparamos los planes, el plan de Fernando Villavicencio es bastante general, súper acertado, es una postura obviamente mucho más conservadora frente a la postura de Yacu Pérez, con otro tipo de
de temas como la apertura comercial y demás, que también tienen incidencia en la seguridad, porque la seguridad mejora cuando aumenta el PIB. No podemos desligarlo uno de lo otro. Y por el otro lado, Yacu Pérez con su propuesta, donde de frente incluye a los grupos sociales más excluidos del Ecuador, inclusive hablando de diversidades sexogenéricas. Es el único plan que de frente aborda violencia de género, también hablando de las diversidades sexogenéricas como parte de un todo de seguridad. Y si lo comparas, yo digo, con una postura que no criminaliza la pobreza y que es bastante acertada también, la de Fernando Villavicencio, quizás yo puedo destacar en la postura de Fernando Villavicencio que también piensa en los excluidos de la sociedad y tiene menciones específicas a la violencia estructural que sufren los pueblos afro en el Ecuador, ¿no es cierto? Y otros sectores bastante excluidos de la población. Ahí yo encuentro como unas posturas que no dejan de ver el problema de seguridad como el centro, pero que tienen unos caminos muy bien trazados y que no están tan generales. Ahora, ¿cuáles son esos planes que sí criminalizan a la pobreza o tal vez esos planes que son muy generales y que son más de lo mismo de lo que hemos hablado en materia política en los últimos años en el Ecuador, que sí, que el narcotráfico es nuestro principal enemigo y hay que combatirlo, etcétera, etcétera, pero finalmente no se realiza ningún cambio estructural en el país y seguimos hablando de los mismos y muchos más problemas? Pero en ese sentido, ¿cuáles son los que criminalizan la pobreza y los que están perdidos totalmente? Ya, te comento un poquito, ¿no? Como habíamos hablado ya, entonces completo las ideas del plan de Jean Topic y luego paso al segundo plan de gobierno que se mueve por esta línea, ¿no? Porque también tenemos otros que son unos híbridos que no están bastante claros, no tienen carga conceptual profunda. Pero empecemos por Jean Topic, ¿no? El apartado C de su plan habla de un Ecuador libre de drogas. Y básicamente esto no presenta ninguna innovación. Habla de fortalecer la lucha contra el tráfico de drogas, fortalecer la justicia, ¿no es cierto? Y también habla de mecanismos para detener a las personas en posesión flagrante. Y esto, bueno, obviamente nos deja intuir que va a tener una postura de pues vayan todos a la cárcel, ¿no? Y claro que también su plan dice, vamos a aumentar las cárceles, pero mi pregunta es, ¿en cuánto tiempo estas cárceles van a colapsar? Si mi figura para entender el delito, el tema de la criminalidad, es simplemente aparto el indeseable y lo meto en la cárcel, pero no me preocupa absolutamente de otras condiciones estructurales, nada más. ¿Y por qué me preocupa esto? Porque en el plan de campaña dice que van a eliminar la reforma al Código Penal que te ayuda con el tema de los beneficios penitenciarios. ¿Qué quiere decir? Que las personas no cumplan las penas intramuros, sino que con buen comportamiento y demás puedan hacerlo fuera de los muros, y esto les permite básicamente ponerse a trabajar, ¿no es cierto?, seguirse formando e irse reintegrando a la sociedad de una manera efectiva, que no sucede dentro de las cárceles. Entonces ahí, obviamente el plan no va a decir yo criminalizo la pobreza, pero te deja ver acciones que se contradicen, ¿no es cierto? Y que van por otro lado. Lo que es preocupante, Carlos, y me parece necesario tratarlo, es que estos discursos que son autoritarios y que son violentos, porque básicamente el discurso de Topic va por ahí, tienen gran acogida en la población, porque creemos erróneamente que este tema de vernos nosotros como los buenos y ellos señalarles con el dedo, decir son unos malos, jamás nos va a tocar, ¿ya? Pero existen gobiernos que han ido ya de la mano, y hoy te quiero hablar del gobierno de las Filipinas en Duterte, por ejemplo. Allá Duterte llegó con el discurso de la lucha contra las drogas súper fuerte, y en los 2 primeros meses de gobierno, cambió las leyes, las puso más permisivas, y se tuvo la muerte de alrededor de 3,000 ciudadanos en las Filipinas en circunstancias
poco ciertas, ¿no es cierto?, completamente fuera de la ley, con las que se podía tener poca certeza de si de verdad eran delincuentes, no se llevó el debido proceso. Entonces esto también constituye un peligro para la sociedad. ¿Por qué? Porque lastimosamente no todos estamos en los quintiles más altos de la población o somos blanquitos, ojo claro, como para decir no nos van a considerar delincuentes. Sabemos cómo funcionan las cosas y a veces estos discursos se instalan en la policía, en las Fuerzas Armadas y demás, y como efecto coletazo generan que población inocente termine asesinada o termine en la cárcel. Y esto es bastante peligroso porque se empieza con los delincuentes, pero se sigue con todos los demás. Ahí quiero solamente complementar con otro tema que es bastante importante y es el tema de que no podemos dejarnos llevar por estos discursos que quizás nos nublan la razón y suenan lindos como la gran solución, pero que generan un problema mucho más grave en la sociedad, que es que la violencia se disemine, ¿no? Tú entras fuertemente con Fuerzas Armadas y con policía a combatir, pero la violencia se riega a las calles y eso es lo que no nos conviene. Por eso es que hay que atacar a las grandes economías internacionales ilícitas, hay que atacar el lavado de activos y esa es la manera de no regar la violencia a las calles para solucionar el problema. Tú mencionabas hace un momento a Fernando Villavicencio, quien también públicamente ha mencionado que va a exigirles a los presidentes de México y de Colombia que hagan algo para controlar justamente el tráfico de drogas, las drogas que vienen acá a territorio ecuatoriano. ¿No crees que es un poco de lavarse las manos y decir, mire, el problema no es exclusivo del Ecuador, y si bien es cierto, es así, ¿qué es lo que espera el ecuatoriano? Tal vez se va a dejar llevar por estos discursos autoritarios violentos que tienen gran acogida en la población, tal y como usted refiere, pero para que el ecuatoriano no se pierda en torno justamente al plan que sí tiene el político, que a lo mejor no lo está comunicando de manera correcta. ¿Qué le recomiendas tú ahorita al oyente de América? ¿Tiene que revisar de ley los planes de cada uno de los candidatos? Porque, oiga, hay que ser sinceros, los ecuatorianos no realizan esa tarea y se dejan llevar por las declaraciones de los políticos en campaña electoral. Y finalmente, allí está nuestra suerte, pues no, lanzada, y vemos y revisamos la historia de nuestro Ecuador, y hemos observado que no hemos tomado tal vez las decisiones correctas. Pero, ¿qué les recomienda usted a propósito de estos planes de seguridad de los que estamos conversando esta mañana? Bueno, para ir cerrando, es bastante esta idea de lo de las coordinaciones internacionales para atacar el problema de la droga. Esto es algo que debe hacerse, que no solamente está en el plan de Fernando Villavicencio, está en el plan de Yacu Pérez, está en el plan también de Dan Topic, está en el plan de Daniel Noboa, ¿sí? Está en algunos planes porque es algo obvio que debe hacerse, ¿no? Quizás, como tú dices, Carlos, la manera de comunicarlo no es la adecuada, pero obviamente vamos a tener menos problemas en este sentido si cada actor internacional hace su parte, ¿no? Porque hay que coordinar pues con Ecuador y con Colombia. Entonces, esto por un lado. Y lo que le puedo recomendar a la audiencia es que, bueno, no se lea a todos los planes, porque esto es una tarea que me ha llevado horas de análisis, comparación y demás. No todos estamos para eso, pero que sí se lea la propuesta del candidato que le gusta y quizás del otro que esté más cercano, ¿no? O quizás del que le gusta y del que no le gusta, para que tenga claridad. Si nosotros queremos, obviamente, nosotros pensamos que el libre mercado, los TLCs son malos, ¿no es cierto?, para la salud económica, para el bienestar del Ecuador, pues obviamente nuestro candidato será Yacu Pérez, ¿no es cierto?, que tiene una postura que no dice voy a anular los TLCs, pero dice voy a ser más crítico y voy a ver qué tanto estos TLCs o en qué condiciones están para fortalecer a la industria interna. ¿Ya? Pero si estoy del lado de la flexibilización laboral y de que, no sé, los contratos de trabajo no tengan tanto problema o no aseguren tantos derechos a los trabajadores, obviamente me voy a ir por la línea del Partido Social Cristiano y de Jan Topic, porque lo dicen expresamente. Una de las metas del plan de gobierno es flexibilizar el trabajo e instalar el trabajo por horas, para tener un poco de coherencia y decir, estoy votando por el candidato que se parece a lo que yo digo,
¿ya? Y lo único que se puede exigir es lo que está en el plan democráticamente. Lo único sobre lo que se puede controlar es eso. Si quiero una postura más en la mitad, bueno, me iré por la línea de Otto Sonnenholzner, o me iré por la línea de Fernando Villavicencio, o me iré por la línea de Herbas, ¿no es cierto? Pero ahí tengo que estar viendo la coherencia y demás. Y también algo que hemos analizado, ¿no? Muy claro. En el momento de votar, sí tengo que pensar en quién tiene más o menos experiencia en hacer las cosas. Los políticos improvisados no dan buenos resultados. Ya hemos vivido eso, lo estamos viviendo. El gobierno del presidente Lasso ha tenido una serie de falencias precisamente porque él no entiende la dinámica de lo público. Alguien que pasa de lo privado, además de una esfera, de una élite, ¿no? Con mucho poder económico, al servicio en lo público, y que no comprende esta lógica y que no tiene una conexión real con la sociedad, con los problemas de la calle. Es muy difícil que tenga soluciones concretas. También pensar en eso, no podemos quedarnos solamente con lo que nos dicen los candidatos. Te cuento un poco, Carlos, lo que yo he hecho. Apagué en las redes sociales todo el contenido directo de los candidatos para no viciar lo que yo estoy haciendo con mi análisis. Y me puse a leer los planes. Quizás podemos apagar la propaganda que está hecha además para nublarnos la razón y para tenernos entretenidos y decir, yo voto por pero más con el corazón versus la cabeza. Y escuchar programas como el tuyo, ¿no? Donde hay puntos de vista, donde está el análisis. Y si de verdad algún día tengo insomnio, ponerme a revisar los planes de campaña, ¿no? Que están en la página del CNE. Ahora, Máster, un último detalle. Usted que ha revisado los planes de trabajo de los candidatos, ¿alguno ha propuesto en serio mecanismos de depuración policial, militar, revisar lo que ocurre en el interior del Estado? Claro que sí, claro que sí. ¿Cuáles son esos candidatos? Esto está en la parte, hay una matriz al final del plan de Yacu Pérez, y hay también, eso está súper claro en el plan de Fernando Villavicencio, porque se habla de fortalecer las oficinas de asuntos internos en la policía y en las Fuerzas Armadas. Los dos planes tienen súper claro eso. El de Topic ni siquiera lo menciona. O sea, un poco para ir comparando, ¿no? Daniel Noboa tampoco. Entonces, son temas que son bastante importantes, ¿no? No olvidarnos, porque también tenemos un trabajo que hacer ahí. Bastante grande. Gracias, Máster, por su tiempo. Interesante siempre escucharle y conversar con usted. Igual, un honor estar presente, Carlos. Que tenga un excelente día. Gracias. Estaba con nosotros la Máster Lorena Piedra, especialista en temas de seguridad, gestora social. Muchas veces es mejor escuchar. Hay que escuchar. Si nosotros no hemos cumplido con esa tarea de revisar los planes de gobierno, bueno, toca escuchar a los que sí lo han hecho. Y mire, tal vez el que más resalta de los planes de seguridad, incluso por su lema de campaña, Jan Topic, por un Ecuador sin miedo, miren que no menciona nada respecto a la necesaria depuración policial y militar, establecer mecanismos, revisar lo que ocurre al interior del Estado ecuatoriano, que todos conocen. Y mire, el consejero presidencial saliente, Paco Moncayo, se va diciendo que hay narcogenerales, narcojueces, narcofiscales. Y si ningún candidato a la presidencia está tratando estos temas, ¿qué creen que va a cambiar en materia de seguridad? Muy poco. Una pausa y regresamos. Circuito Radial América, Guayaquil 93.3, Quito 104.5, Ibarra 89.1, Tulcán 89.7. Son territorios de América Estéreo.